les hizo a todos que sacaran su cartera y Los vacunó. Los vacunó. Ahora le compra. Entonces, claro, licenciado está diciendo, pues hay que comprar. Creo que nos enseñan muy mal en las universidades algunas cosas. Cuando tú persigues el dinero, es cuando más trabajo cuesta. Les decía, la verdad, no pierdas tu tiempo. Oye, pero ¿por qué? Porque en realidad no quieres ser entrenador. Lo más fundamental, simplemente, sin el jugador de fútbol no existe el fútbol. O sea, la fortuna o la suerte no te va a llegar sentado en un sofá. Claro. O sea, no, así no va a ocurrirte nada distinto en la vida. Cuando tú empiezas una industria como el fútbol, los sueldos son muy bajos. Muy bajos. Muy bajos. Tienes que aceptar sueldos muy bajos con tal del sueño de estar ahí. Por supuesto, etcétera, ¿no? sí. Es muy trillado, pero es verdad. Oye, aprendí regándola, ¿no? Claro. Sí, pero después te retiras, ya no tienes ese ingreso pasivo para poder pagar tus gastos. Entonces tienes que empezar a malbaratar tus propiedades. Capitanes, bienvenidos a este nuevo episodio de Capitán Financiero, este podcast que hacemos con toda la intención de sumar, de poder aportar las experiencias de diferentes personalidades del medio deportivo. El día de hoy tenemos un invitado que le agradezco mucho porque me tocó los inicios junto con él, me tocó el proceso de seguir creciendo, me tocó momentos difíciles, momentos buenos y siempre con un agradecimiento total en su forma de ser, en su persona y en muchas de las cosas que ha creado y ha querido cambiar dentro del fútbol. Soy Osvaldo Alanís. Yo soy Daniel César Capitanes y es un gusto estar con ustedes compartiendo otro episodio más. Y como dice Osvaldo, estamos de manteles largos porque el día de hoy viene un invitado que ha dedicado mucho tiempo a sumar valor, lo ha hecho desde joven, es un apasionado de sumar, de hacer crecer. Y la verdad es que estoy convencido de que su futuro es muy prometedor, es un tipazo además. Ya nos platicará también del libro que trae. Sin más preámbulo, querido Marcelo Micheli Año, bienvenido a Capitán Financiero. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido, Marcelo, a ti por aceptar. Les regreso los halagos. Yo estoy muy contento de estar aquí. Gracias. Me siento en casa y qué padre lo que hacen de poder agregar valor de un tema tan trascendental en la vida de cualquier ser humano, pero muy especialmente de los deportistas que tanto necesitan estos espacios de reflexión. Sí, que tanto necesitamos y que tanto hay la carencia de que no se está haciendo de buena manera. Gracias por el tiempo. No me digas. De verdad, yo sé que el tiempo de todos es muy valioso y que las personas brinden su tiempo y su experiencia porque podrían decir que no y hacer mil otras cosas. Bueno, se agradece mucho y más por la persona que eres y lo que has ido logrando y los sueños y las cosas que sé que en algún momento vas a cumplir y vas a poder permear en muchas personas, en muchos jugadores que ya lo has hecho, pero que lo seguirás haciendo. Entonces, muchas gracias, de verdad. De verdad, gracias. Gracias. Dani, pues arrancando. Nos arrancamos, mi querido Osvaldo, porque claro. hay mucho de dónde cortar. Digo, la verdad es que nos gusta siempre saber cómo son tus inicios financieros. Voy a ser muy concreto en mi pregunta. ¿Cómo fue el desarrollo familiar financiero? ¿Vienes de un papá, mamá trabajadores? ¿Cómo es tu primera relación con el dinero? ¿Cómo es esa relación en casa con el dinero? Bueno, yo he tenido la fortuna de tener una familia muy bonita. Creo que eso es lo más importante. Siempre tuvimos y hemos tenido mucho amor, mucha vida familiar. Mi papá es un extraordinario empresario hoy en día. Empezó como profesionista, como arquitecto. Él se ha hecho a sí mismo y eso siempre nos inculcó desde muy temprana edad que teníamos que buscar trabajar por nosotros mismos, por nuestros medios. Mi madre también siempre nos ha impulsado y por más que la verdad es que afortunadamente nunca nos hizo falta nada, yo he sido muy inquieto desde chico. He tenido una cantidad de oficios que ni se imaginan. Mi primera relación con el dinero, pues recuerdo dos momentos. Ajá. El primero, una tiendita de dulces que pusimos ahí en la cuadra. Qué padre. Y hicimos 10,000 cosas porque era con unos primos. Sí. Y la verdad, primero nos comíamos toda la mercancía. Ahí se iba la merma. Había mermas. No fue tan rentable, ¿no? Luego nos poníamos de acuerdo y le dábamos a uno de los primos o de las primas que guardara la mercancía y en la noche se la comía. Al día siguiente ya no teníamos que vender. Luego tuvimos problemas con las autoridades porque nos poníamos a bailar en la calle para parar el tráfico y poder vender los dulces. Y recuerdo la última anécdota de esa historia.
dijimos, oye, pues hay que venderle a la gente grande. Entonces un día fuimos a la oficina de mi abuelo, éramos todos sus nietos. Sí. Le dijimos a la secretaria que queríamos vender dulces, la secretaria obviamente nos dijo que estaba ocupado, Sí. pero mi abuelo era muy cariñoso con todos sus nietos. Entonces nos escuchó, abrió la puerta, había 12 personas en la sala de juntas, nos hizo pasar No y les hizo a todos que sacaran su cartera y manches. los vacunó. Los vacunó. Órale, compra. Entonces, claro, el licenciado está diciendo, pues hay que comprar. Sí, claro. Esos fueron Qué padre. Sí, los primeros inicios. Sí, qué padre. No, yo sé cómo es tu familia, yo sé de dónde vienes y todo lo que han ido, pues, realmente de amor, del cariño que se han tenido. Y eso, pues, son las bases también para las personas que son. Entonces. Y la otra que también nunca había contado, pero de chiquito me tocaba en algunas ocasiones ser balonero. Estoy hablando de muy chico, 7, 8 años, de las Chivas. Órale. En el Estadio Jalisco, ¿no? Qué Los oímos padre, a las 12, increíble. Sí. Y también fue de mis primeros emprendimientos, aunque duró creo que un partido. La gente me veía ahí que estaba en la cancha y entonces me aventaba la bandera y un plumón para que me acercara con un jugador. Ajá. Y entonces yo le decía, pues sí, pero 10 pesos, ¿no? Sí. Iba con el jugador, Claro, firmaba, negociante, y obviamente se dio cuenta el jefe de los baloneros y me dijo, eso se acabó. Sí. Y ya no me invitaron de balonero, güey. Dice, son 50. Entonces, bueno, esos fueron quizás Sí, claro, sí, claro, pero son experiencias pues, que al final... Sí. Pero qué padre que siempre esa mentalidad, ¿no? De generar, no sabía yo la de los baloneros. Sí, caray. Sí. Terminó pronto ese sueño, ¿no? Sí. O sea, ese emprendimiento no prosperó. Oye, negoció eso para todos. 10 pesos un autógrafo de alguna figura, sí lo pagas. No, evidentemente no estaba bien. Ese tiempo estaba muy chico. Sí, claro, pero en fin. Qué padre. Y ahí, Marcelo Michel empieza... tema financiero, pues con la familia, con la experiencia, porque creo que lo hemos visto en muchos demás episodios, lo que más te permea, lo que más te enseña muchas veces el ejemplo de la familia. Entonces, Marcelo, ¿alguna vez tuvo esa inquietud de aprender? ¿Fuiste ahorrador? ¿Te gustaba generar? Hablo con el pasar del tiempo, ¿no? Estas son las primeras experiencias, pero después de eso, ¿pensaste en generar o simplemente no te preocupaste? Tenemos un episodio en el que nos dice, yo la verdad ni pensé en eso. Y ahorita tiene un hospital el doctor Ortega, ¿no? Sí. Él nunca pensó en dinero. Sí, realmente. Por supuesto. Y lo viene en la mente. Entonces, una consecuencia. Llegan consecuencias y todo. Por eso te pregunto, ¿tuviste en mente alguna vez decir, pues yo quiero ir generando, haciendo, o simplemente fue voy a sumar, dar valor, hacer? La verdad es que nunca he tenido una devoción especial por el dinero. O sea, es algo que no me mueve como fin primero. Evidentemente, todos aspiramos a poder tener un estilo de vida. Sí. Y ese estilo de vida es costeable con inversiones y con cosas que seguramente platicaremos. Sí. Pero a mí lo que más me ha movido son los sueños, las ilusiones, el crear cosas. Sabedor de que detrás de ello puede conllevar pues un beneficio económico, ¿no? Creo que nos enseñan muy mal en las universidades algunas cosas. Cuando tú persigues el dinero, es cuando más trabajo cuesta. Más corre de ti, por más supuesto. Se te va, claro. Y cuando tú persigues tu propósito, es curioso, pero el dinero te persigue. Es cierto. Porque cuando estás agregando un valor. Sí. Entonces, yo tengo una anécdota, por ejemplo, cuando empecé como entrenador en el fútbol amateur, yo tengo enmarcado en mi oficina mi primer cheque que cobré. Tiene el escudo ahí de la escuela en la que trabajaba. Sí. Yo creo que me tiene un problema grave a los de contabilidad porque nunca se cobró ese cheque. Y era un cheque por 781.30 pesos. No, eso me pagaban al mes. Sí. ¿No? Entonces nunca lo cobré. En ese tiempo, evidentemente que me hacía falta ese dinero, ¿no? Hace ya varios años. Pero lo quise guardar como un recordatorio. Entonces lo enmarqué. Ya lo tengo enmarcado. Y recuerdo cuando firmé mi primer contrato con el Necaxa en primera división, que la cantidad era un poquito mayor a ese primer cheque. Sí. El paralelismo de decir, ok, cuando tú sigues tus sueños y tus propósitos, después las cosas se van alineando, ¿no? Sí. Y lo tengo ahí porque para mí lo más importante es no perder ese espíritu amateur. Sí, ¿no? Totalmente. ¿Cuántas veces no platicamos? Y es algo que yo siempre digo a los jugadores. Lo importante es volver a jugar como en el barrio. Sí. Volver a jugar. Hay una analogía muy importante que yo les hacía a jugadores sub-17 cuando estábamos en Fuerzas Básicas en Chivas y habían sido subcampeones del mundo, ¿no? Entonces,
Si tú analizas las participaciones de México en los mundiales juveniles, sobre todo en los sub-17, tenemos muchos logros. Sí. ¿Y qué pasa después? Y hay muchos temas que no vale la pena profundizar, Ajá. de si otras selecciones juegan con jugadores de mayor edad, no porque sea ilegal, sino, o sea, Sí. juegan con jugadores de menor edad, Sí, sí. etcétera, ¿no? Pero hay un tema bien importante. Antes de los 17 años, generalmente, el jugador no trae mucho en la cabeza el tema económico, Sí, ¿no? el Sí, tema de nada, su contrato, es cierto. el tema, quiere jugar el fin de semana, Sí. ser titular, Sí. afianzarse en la posición, y después Sí. de eso empiezan a llegar los representantes, Sí, el dinero. o sobre todo las familias, oye, a pedir Ujú. Sí. un incremento. Entonces Empiezan te a ver empiezas a desenfocar. Consumado al por niño y supuesto. le empiezan a pedir. Sí, O sea, sí. Cuando, Sí. cuando tú dices, ¿cómo se dice, por ejemplo, si mañana tienes un partido a las 9 de la noche? Dices, mañana vamos a qué? Jugar. A jugar. Sí, claro. Entonces, el fútbol es un juego, Sí, totalmente. pero cada día le hemos quitado más ese enfoque de juego. Sí, Entonces nos lo tomamos tan en serio, lo sufrimos, lo padecemos, en fin. Sí, es cierto. No quiero desviarme del tema, no, pero pero lo que quiero no decir te es, preocupes. este tema para mí es bien importante. Sí, Cuando tú realmente te enfocas en tu profesión, en agregar valor, en convertirte en la mejor versión que puedas, el dinero te va a perseguir. sí, es cierto. Y no al revés. Híjole, o sea, qué profundo y qué cierto. Al final, poca gente se enfoca en eso y cuando el futbolista se enfoca en lo contrario, Bueno, y en te voy a ese decir, fama, dinero, ¿verdad? Termina por no funcionar o ser muy efímero lo que está viviendo. muy efímero. Sí, Entonces, y ahorita les voy a compartir unas estadísticas que las tengo súper frescas. sí. Pero fíjense, no solamente es con los jugadores. No se pueden imaginar la cantidad de entrenadores o de gente que quería ser entrenador que me buscaba. Oye, ¿me puedes dar una cita? Quiero platicar contigo, tengo tu opinión, ¿no? Quiero ser entrenador. Y yo cuando los escuchaba, a la gran mayoría, o a muchos, les decía, la verdad, no pierdas tu tiempo. Ujú. Oye, ¿pero por qué? Porque en realidad no quieres ser No entrenador. quieres entrenador. Tú quieres ser Quieres entrenador de lo que primera te da división. el entrenador. Ujú. ¿no? Y quieres Ajá. ganar dinero. Claro. Pero no estás dispuesto a pagar el precio Ujú. de aventarte 9 o 10 años en fútbol amateur, en ir a partidos en canchas que no tienen las Sí. condiciones, que están en casa del carajo, Sí. con sueldos muy bajos. malos, con viajes muy malos. Exacto, con sí, condiciones muy adversas, porque Sí. lamentablemente, pues hay mucho dinero en primera división, sí, pero no siempre en todas las Claro. divisiones hay, ¿no? De hecho, nosotros hicimos algo curioso en el tiempo que estuvimos en Fuerzas Básicas en Chivas, porque cambiamos la estructura de los sueldos de los entrenadores. Es decir, no le pagábamos más si eras entrenador de la 20 que si eras entrenador de la 12. O sea, no iba en Órale. relación a eso. ¿Por qué? Ajá. Porque a lo mejor tú eras el mejor entrenador para los niños de 10 años, Claro. pero tu ambición era llegar a la 20 para ganar Para más ganar dinero. más, Pues claro. sí, pero eras el mejor formador del país Sí, de 10 sí, sí. años. Sí. Entonces hicimos una dinámica distinta para Sí. poder hacer el esquema de compensaciones de los entrenadores de Fuerzas Básicas y que pudieras incluso ganar más que el Sí, entrenador no, de la no 20 10 que, ajá. en base a otros méritos que se tenían, ¿no? Sí, claro. Entonces yo le decía, no estás dispuesto a pagar el precio de 8 o 10 años porque tú lo que quieres es mañana ser Sí, entrenador de primera de división. primera. Y hay 18 entrenadores en primera división, son 18 sillas. Ajá. Y hay 3 o 5 mexicanos ahorita. Sí, sí. Y lamentablemente yo creo que así va a seguir Sí. mientras no entendamos el trasfondo que hay de todo Sí, eso. sí, el cómo estar preparado. Sí. Ahorita que te escuchaba en esto que decías de no perseguir el dinero porque te va a huir y perseguir un propósito que el dinero te va a llegar. Corroboro esta situación con lo que ha sido tu vida porque Marcelo Michel, tengo años conociéndolo, y Marcelo Michel siempre fue de ir con legionarios, de ayudar a la población, de ir con las viejitas, de ir todo lo que fuera labor social, de verdad, siempre el señor ahí al pendiente, sumando, conocido a nivel todo Guadalajara de que sí se metía en todo ese tipo de programas. Entonces realmente comprueba el decir, él lo hace por una intención y jamás fue persiguiendo ese dinero. Sí. Es Fue que persiguiendo un objetivo. la inversión para mí más importante en mi vida, y de acuerdo a lo que yo creo, es poder llegar al cielo. Sí. Y la mejor manera de invertir, que el recurso más importante y valioso que tenemos es el tiempo. Ujú. Totalmente, sí. ¿No? Sí. Hoy No los regresa. tres elegimos invertir nuestro tiempo Aquí. porque yo tengo un gran amigo que se llama Simón Cohen que dice algo que Sí. me encanta. No es tu vida profesional y tu vida personal es tu vida. O sea, nosotros Ujú. elegimos compartir ahorita esta hora de nuestra vida. Sí. No es de nuestra vida profesional. O sea, ya Sí. nos queda una hora menos de vida y decidimos Cierto, compartirla. cierto. Sí. Entonces, invertir el tiempo en ayudar a los demás, pues es lo único que nos vamos a llevar. Todo Sí. lo demás, yo te voy a decir una cosa. Yo conozco gente rica,
feliz y gente rica infeliz. Y conozco Sí. gente pobre feliz y gente pobre infeliz. Sí. O sea, el Cierto, dinero es cierto, como no te va a tal, hacer. no te da la felicidad. Claro. Claro. De hecho, hace rato estábamos hablando de filosofía estoica, ¿no? Sí. Sí. Si no eres feliz con lo que tienes, tampoco lo serás con lo que te falta. Totalmente. Es cierto. Es O cierto. sea, siempre vamos postergando. Voy a ser feliz Cuando... Cuando logres. cuando debute, Ajá. cuando meta un gol, cuando Sí. gane 100,000 pesos, cuando me Cuando case, dirija cuando las tenga Chivas. hijos. Cuando... Y luego te pasan todas esas cosas ¿Y no eres feliz? y volteas y dices, güey, ¿dónde ¿Dónde estuvo? ¿dónde No chingados llegó? está lo que me dijeron? Sí, Perdón sí. por... Sí, no, sí. Sí. No. Y de hecho hay una correlación, pues, nuevamente, nos enseñan muy mal las cosas a veces Sí, en la educación convencional, sí. porque creemos que el éxito da la felicidad, pero hay un estudio científico de la Universidad de Harvard en la materia de felicidad que se llama de happiness, con Ujú. el profesor Tal Ben-Shahar, Ujú. donde demostró científicamente que la felicidad da el éxito. Es decir, las personas más felices son las que más trascienden, y no al revés. Claro. Pero no lo Y enseñan. pensamos que Pues es ahí al vamos, revés. Pensamos claro. al revés, exacto, ¿no? Sí. Es una perdedera de tiempo y de energía y de cosas, Sí. porque sí, el dinero es positivo y ahorita hablaremos de Sí. temas de eso, sin duda. Tiene una capacidad de ayudar a muchísima gente, pero hace rato platicaba con una persona, ¿no? $1,000,000 en las manos de chovilanderos es muy distinto a $1,000,000 en las manos de pues, un financiero. Ujú. ¿Quién lo va a invertir mejor? Bueno, no lo sé. Sí, Depende sí. de cuál es tu óptica de la Depende vida. de cuál- Sí. Ajá, claro. Claro, En fin. claro. Sí. No, está bien profundo y bien interesante. Cosas que a mí me encantan. Dani me Sí, conoce sí, a mí. Sí, yo sé que estás en me tu mero encanta mole, todo amigo, esto. y a mí me hacen todo el sentido. A ver, nos ven muchos chavos de fuerzas básicas y quiero remarcar dos conceptos bien importantes. El primero es, Will Smith también lo dice, ¿no? También lo dijo alguna vez, se le acercan muchas personas y yo quiero ser como tú y demás, y algún día les dijo, pues es que en inglés, they are not willing to do what it takes, o sea, ellos no están dispuestos a hacer lo que hace falta, y te buscaron infinidad, o sea, porque uno ve el éxito de la persona en primera división, pero no sabemos cuántos años se tuvo que chutar Marcelo Michele Año en viajes de 9 horas, en potreros y demás para llegar a donde estuviste. Entonces ese concepto lo recalco porque es bien importante para los chavos que nos ven y tienen ese sueño. Es parte del proceso. Y la visualización, fíjate, Sí, y viajes de 16 horas y de 20 horas, ¿no? Pero fíjate, yo me iba, cuando estaba en el fútbol amateur, yo me iba de traje a los partidos, Sí. ¿no? Escucha lo que estoy diciendo. Sí. Un partido en la cancha de, ¿no? Sí. De tierra a las 3 de la tarde un jueves y yo iba de traje. Y se burlaban de mí todos los jugadores del equipo No me contrario, imagino, claro. los papás del equipo contrario, Ajá. mira este payaso, etcétera. Pero yo no lo estaba haciendo por ellos. Este payaso es- Claro. Sino Yo lo por estaba tú haciendo- meterte en... Porque yo decía, para mí, a ver, no quiere decir que todos los entrenadores tengan que estar de traje, ¿no? Sí. No va por ahí. No, cada quien Pero le para funciona, mí, pero... el fútbol es una fiesta y entonces el entrenador, pues, ¿cómo voy a una boda? Pues voy de traje. Ujú. Ah, sí. Y el partido para mí tiene una devoción tan grande porque nos debemos al aficionado que yo voy de traje. Entonces yo decía, Sí. yo me voy a poner el mismo, o sea, no me esperé a estar en primera división para ponerme un traje. Claro. Claro. No sé si me explico. Sí, perfectamente. sí, Entonces, Sí. empiezo a vivir mi Sí, sueño hoy, Empiezas sin a... importar las consecuencias, y luego sigues viviendo tu sueño con ese nivel de profesionalismo. Es decir, y yo se lo digo mucho a los entrenadores de fuerzas básicas, no empezaba yo a poner ciertos tipos de entrenamiento y de ejercicios en las sesiones cuando estaba en primera división. Es que yo empezaba desde el amateurismo Ajá. a implementar cosas y yo trataba igual al equipo de la escuela a la que dirigía de la misma manera que estabas trataba en primera división. a las Chivas, Sí. o el día Sí. de mañana que traerá el equipo que sea, ¿no? Es decir, Sí. una devoción absoluta y total. Que mucho de esto viene del poder de la atracción, de realmente manifestar, de poder Claro. meterte dentro de esas herramientas que van a conectar con eso que quieres lograr. Tú lo hacías en amateur y mira dónde llegaste y te apuesto que, ahorita por lo que decía Dani, te apuesto que hubo gran cantidad, como dicen, los que decían, este es un payaso y todo, y los que también decían, o sea, imposible que este señor llegue a Ujú. primera división. O sea, ¿cómo crees? O sea, a los Sí. que teníamos 20 y No, tantos no. años, que entras al fútbol, o sea, que alguien voltee y te diga, no, hombre, este payaso va a estar en Sí, primera división sí, dirigiendo claro. a las Chivas. O sea, Sí. yo te digo, muchísima gente puede haber estado en contra diciendo, no hay forma de que Osvaldo Arnaiz llegue a selección, no hay forma de que Marcelo Michel Dan, no hay Claro. forma de que Daniel tenga su negocio, esté trabajando en Sí. tal cosa. Entonces, también es esa resiliencia, ese superar, ese decir como,
no me importa lo que me pueda decir el entorno, yo sé de qué camino voy, yo sé Aguanto. por qué hago las cosas, Claro. yo sé por qué me pongo este traje, yo sé por qué estoy aguantando estas cosas que mi familia me podría decir, ¿qué estás haciendo ahí sufriendo? Porque sufres por amor al fútbol, pero podrías estar haciendo otra cosa dentro de los negocios que pudieras hacer por otro lado. Entonces, creo que eso es lo mismo que hemos mencionado ya, es ve por ese sueño, tenga lo que tenga que hacer y con una manera ética y con realmente el fundamento principal Por de por qué lo supuesto. estás haciendo, muy fuerte para que tengas más todavía entereza para seguir adelante. Y te voy a decir algo. Esto es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. O sea, no gana Sí. el que llega más rápido. Gana el que aguanta. Ujú. Yo te hago una pregunta, ¿no? Sí. ¿Alguna vez en tu proceso de fuerzas básicas estuviste a punto de renunciar y de rendirte? Tuve momentos en que o me renunciaron o yo estuve a punto de renunciar. Sí, sí, hubo momentos en que... Imagínate qué hubiera pasado. O sea, Sí. de entrada, no hubiera sido campeón con las Chivas, que es el sueño de millones, Ujú. si ante una adversidad te hubieras detenido. Sí, Y Sí. dicen por ahí que el momento más oscuro del día es justo cuando va a amanecer. Ujú. sí. Es el momento más oscuro de la noche. Es cuando más oscuro está y está a punto de amanecer. Y no nos damos cuenta a veces. Sí. Hay una analogía que yo uso mucho con los jugadores de fuerzas básicas. Expertos en piedra te dicen que tú estás martillando una piedra y a lo mejor necesitas 150 madrazos para romperse. Pero el problema es que durante 149 madrazos la piedra es exactamente igual. Tú no ves progreso, Ujú. pero te falta 1, 2, 3 golpes para Claro, poderlo para romper. poderlo Es romper. parte de la constancia de lo que decía Jorge Vergara, Sí. que en paz descanse, del famosísimo Un día sí y otro también, Sí. ¿no? Que es una genialidad. Sí, Jorge, no, man. Un tipo, Todo lo que es. tuvimos un privilegio tú y yo de, Sí, de tenerlo y escucharlo y de mentorear. No, hombre. exactamente. Jorge es Sí. alguien que transformó México y que hacen Sí. falta más Jorges en el mundo actual. Sí, exactamente. Está bueno, fíjate, esa de la piedra la había escuchado, pero... Sí, sí. Sí. Digo, No, no. no lo había escuchado, pero tiene todo el sentido, ¿no? Imagínate si te rendiste al 149 y ya te Ajá. faltaba un madrazo para romper, Sí, ¿no? Sí, Para trascender. Sí, por eso invitar a todos los jóvenes que así como cualquiera tiene un sueño y piensa y también se puede modificar, no tiene que ser ese sueño que a fuerza tengas que aferrarte, si no tienes la capacidad de ser buen futbolista no vas a querer aferrarte, pero cuando tienes un sueño construyes todas las herramientas para poderte acercar y que tengamos un interés, unas ganas de poder lograrlo, porque eso te va a hacer llegar a donde quieras. Y sobre todo buscar, me gusta usar una analogía de analizar la vida como una especie de carretera y hay que aprender a leer las señales. Sí. No, hay muchas veces que está el semáforo rojo y nos lo pasamos Ujú. y nos partimos el queso. Sí. Y hay veces Sí. que está en verde y nos frenamos. O sea, hay que aprender a leer las señales de hacia dónde te va dirigiendo la vida Sí. y también en el tema de las inversiones, sin duda alguna. Sí, es cierto. Eso ¿No? también. A veces nos aferramos y es ver cómo te va llevando la vida y adaptarte. Que la adaptación creo que es lo que te va a hacer crecer muchísimo más. Entonces, bien. Marcelo, ¿cómo es el proceso de ese primer cheque de 731 pesos con 30 centavos? Sí. 81. 30, sí. ¿Cómo vas avanzando? ¿Es a una tercera, a una segunda? ¿Estuviste un buen tiempo en expansión? Yo tuve una ventaja muy grande. Primero empecé como directivo y la razón principal por la que yo me hice entrenador, yo desde el principio tuve una devoción muy especial por el jugador de fútbol. Ujú. ¿Por qué? Porque para mí representa absolutamente lo más fundamental. Simplemente, sin el jugador de fútbol no existe el fútbol. O sea, el fútbol se puede jugar sin árbitros, Ujú. ¿no? Sí, claro. El fútbol se puede jugar Sin portería. sin entrenador, sin- pero sin jugadores no hay fútbol. Ujú. Sí. De hecho, tengo una entrevista muy polémica. Tengo muchas entrevistas muy polémicas, pero tengo una muy polémica. Cuando estaba, creo que en Coras de Tepic, estábamos en fútbol picante y yo declaré que mi sueño era ver un equipo de fútbol sin entrenador, ¿no? Ujú. Y me madreaban todos que cómo era un... Claro, mi sueño era ver un equipo autogestionado. Sí, que supiera Ujú. manejar. De hecho, al inicio del fútbol no existía la figura del entrenador. Ujú. Eran los jugadores que se juntaban y ellos decidían que entrenaban y ellos decidían quién jugaba y ellos decidían quién iba a la banca, ellos mismos. Sí. Después, como había muchos problemas, simplificaron y pusieron un entrenador. Y ahí no existían los preparadores físicos. Ah, claro. Los preparadores físicos son un invento que nace en los 60s, copiando todo del atletismo Ujú. Ajá. y de la heterofilia, de las pesas, porque no Sí. había una ciencia.
Hoy ya a mí me sorprende que yo sigo viendo todavía entrenadores y preparadores físicos que siguen entrenando temas de atletismo, correr 10 kilómetros alrededor de la cancha sin pelota. Sí, no tiene caso. Sí, no, sí. Eso no tiene absolutamente ninguna contextualización con el juego. Pero bueno, regresando al tema que les estaba diciendo, ¿no? Entonces, yo me hice entrenador porque yo veía al jugador y yo veía que el jugador era una víctima de un sistema perverso que no lo quería educar, que no lo quería apoyar y que lo quería utilizar. Sí. ¿No? Sí. Y eso a mí me dolía. Sí. Entonces, oye, yo quiero que México sea mejor. Pues mi propósito es hacerlo a través de los jugadores de fútbol, que sean ejemplos, que sean modelos, jugadores ejemplares, como el señor que tengo aquí a mi derecha. Gracias. Jugadores que te transmitan lo que estás transmitiendo y lo que transmitiste durante toda tu carrera, ¿no? Gracias. Y como directivo yo sentía que había, por más que yo quería hacer más por los jugadores, había una barrera. Donde llegaba ya el mister y ponía aquí ya no entra nadie más que el jugador. Entonces, por eso me hice entrenador. Entonces, yo paralelamente al tema de estar como directivo y de estar entrenando en el fútbol amateur, yo tuve la bendición de que brinqué del amateurismo a la Liga de Expansión, a la Liga de Ascenso, a los Venados de Mérida. Entonces, a los 28 años me convierto, o sea, un día estaba entrenando literal en el barrio y al día siguiente estaba entrenando una pretemporada ya con los Venados, 28 años, y me toca ser el entrenador más joven en Liga de Expansión en la historia, con jugadores más grandes que yo, evidentemente también algunos. También. ¿no? Entonces, pues, bueno, no manches, qué padre 28 años. 28 años. Qué Y increíble. luego a los 30 me toca la bendición de debutar en primera división, siendo el más joven también en dirigir, y me tocó la fortuna de ser campeón en el Necaxa. En el Necaxa, Supercopa, claro. ¿no? Sí. Pero son cosas que, volvemos a lo mismo, te van ocurriendo siempre y cuando tú sigas las señales sigues del tu camino. rumbo. Y obviamente que también tiene un factor de suerte, ¿no? Sí, pero yo creo que lo cosechas, o sea, es algo que, digo, lo siembras y terminas por cosecharlo, porque no creo que haya sido suerte el llegar y poder ser campeón con Necaxa, porque tuviste preparación para poder, o sea, lo que sí es la vida te presenta oportunidades, yo estoy segurísimo, y uno decide si se aprovecha o no, o ve si está preparado para aprovecharlas, pero creo en la suerte, pero yo creo que más bien lo vería como oportunidades que uno define. De hecho, hay una palabra que a mí me gusta más que la palabra suerte, que es la palabra fortuna. ¿No? Y de hecho hay un dicho que me gusta mucho decir, es un dicho latino, fortuna fabet audace, la fortuna favorece a los audaces. Totalmente, ¿cierto? Entonces, pues hay que tener audacia. Sí. O sea, la fortuna o la suerte no te va a llegar sentado en un sofá. Claro. Sí. O sea, no, así no va a ocurrirte nada distinto en la vida. Sí, claro, ¿no? claro. O sea, claro. Entrevisté en mi podcast a Daniel Marcos la semana pasada, que es un gran coach de empresarios, y él decía, ¿quieres tener una empresa de $100 millones? Resuelve una problemática de $100 millones. Claro. ¿Quieres tener una empresa de $10 millones? Resuelve una problemática de $10 millones. Sí. ¿No? Sí. Es un concepto interesante. Sí, no, Daniel Marcos, qué tipazo, ¿no? Sí, Digo sí. que... Sí. Crack. Sí. Entonces, bueno, mi querido Osvaldo. Sí, así fue. Sí, salto, ¿no? Sí, claro. Estuve Exacto. 9 años como directivo en Tecos, 1 en Chivas, y bueno, de ahí salto a las canchas. Y de ya Marcelo teniendo una percepción, digo, teniendo sus cosas en tema financiero, ¿cuál fue lo que tú te enfocaste? Porque creo que a la par de lo que decías, pues quieres vivir bien y quieres hacer cosas. ¿Cómo fue el iniciar en tema inversiones, el iniciar en tema ya proyectos? ¿Empezaste más chico con algún proyecto de algo, algún emprendimiento? ¿O fue hasta ya después? Te digo que he sido muy inquieto, entonces siempre los inicios en el fútbol, y esto seguramente mucha gente que lo escuche lo va a entender muy bien, cuando tú empiezas en una industria como el fútbol, los sueldos son muy bajos. Muy bajos. Muy bajos. Tienes que aceptar sueldos muy bajos con tal del sueño de estar ahí. Por supuesto, etcétera, ¿no? Entonces yo siempre fui, te digo, hice pero de muchísimos oficios. Fui vendedor de coches, fui vendedor de casas, ¿no? Paralelamente, pues tenías que moverte. Tuvimos un proyecto de música, tuve un negocio de subcontratación de personal, de outsourcing, lavados de coches, o sea, muchas cosas. No me olvidé. En unas me fue bien, en otras me fue muy mal, como todo. Sí. Y cuando yo empecé a darme cuenta que iba a tener una vida como entrenador, me di cuenta que tenía que invertir de una manera distinta. ¿Por qué?
El tiempo de vida de un entrenador en México es de 237 días. Nada. Es el tiempo promedio. Comparado con otros países, ¿no? No. Es una cosa. Es imposible que una empresa cambie 2 veces al año de director general y logre resultados sostenibles. Sí. Es muy Sí, difícil, ¿no? sí. Tú lo vives como jugador, te adaptas a un sistema, a un entrenador, etcétera. 3, 4 resultados adversos. Hay toda una maquinaria en torno a la salida. Y ahora adaptarte con otro. Se cortan procesos de jóvenes. Sí, ¿no? sí. O sea, yo debuto a un jugador joven, prospecto, llega otro entrenador, no le gusta ese estilo de jugador. Uh-huh. O sea, es una cosa y los clubes pierden mucho dinero en ese tipo de situaciones, ¿no? Sí. Pero a final de cuentas, me di cuenta que yo tenía que tener ingresos paralelos al fútbol para que cuando no tuviera trabajo pudiera estar bien, no sufrir. Ajá. Entonces empecé a buscar negocios por mi estilo de trabajo que yo tenía, que era variable, donde pudiera tener acceso a rentas, ¿no? O a inversiones que generaran algún flujo para no tener que vivir del sueldo como entrenador, ¿no? Y el día de mañana que estuvieras despedido, que es algo que a mí me ha ayudado mucho en mi carrera profesional, no tuviera que ir a un club al que no quisiera ir por necesidad de trabajar. Sí. Muchas veces cuando no tienes esta disciplina, esta estabilidad, pues vas a donde te llamas. No hay de otra, claro, sí. Y hoy en día, afortunadamente, desde que salí de Chivas he tenido, ya hace 2 años que salí de Chivas, he tenido varias invitaciones de clubes a volver a dirigir, lo cual agradezco muchísimo. Pero hasta que no llegue el proyecto que estoy buscando, no voy a regresar. Claro. Y si no tuviera la eficiencia económica, ya había tenido que regresar. Claro, aceptando. Sí, yo un día platiqué con un entrenador que fue a un equipo que está en un momento muy complicado económico, etcétera, etcétera. Y platicando con él antes del partido, lo vi muy frustrado. Y le dije, ¿qué haces aquí? Pues la verdad, pagando las cuentas de mi familia. O sea, yo, me dice, si hubiera podido tener otro ingreso, no hubiera venido. Y es triste eso, ¿no? Claro, muy. Porque bueno, pues también hay que vivir. Pero entonces, siempre busqué como esta manera de poder diversificar. ¿Cómo aprendiste de eso? O sea, ¿quién te enseñó en la escuela o viendo a tus tíos, primos, a tus amigos, a tu entorno? ¿Cómo aprendimos mucho a decir, pues necesito invertir en tal? Porque lo dices muy familiar y lo escuchamos adelante. Pero hay mucha gente que dice, pues yo no sabía que se tenía que hacer algo paralelo para ganar dinero porque me imaginé que toda la vida iba a ganar el fútbol. Hay quienes piensan así. Entonces, ¿cómo Marcelo? La mayoría, de hecho. A ver, es muy trillado, pero es verdad. Oye, aprendí regándola, ¿no? Claro. Sí, pero hoy en día hay muchas alternativas que podemos aprender para no regarla. Sí. Yo tuve la ventaja, tengo un padre excepcional que siempre ha sido un consejero, un guía y que me ha dado muy buenos consejos, pero yo he sido muy inquieto. Entonces hay que buscar el aprendizaje, ¿no? Yo desafortunadamente en el modelo educativo convencional no encontré las respuestas. Entonces, tenía que leer libros, iba a platicar con empresarios. Yo siempre he buscado cuando voy a invertir en algo o cuando irme con los mejores de la industria. Pedir opinión. Y evidentemente, dependiendo de lo que estás buscando en la vida, pero en mi caso, tratar de buscar un estilo conservador. ¿No? Porque también, si tu éxito llega sacrificando salud, familia o amigos, pues entonces no es éxito. ¿no? O sea, hay que saber qué precio estás dispuesto a pagar y qué precio no estás dispuesto a pagar. Entonces, yo sí creo que es algo bien relevante para los que nos están escuchando y por el tipo de audiencia que hay. ¿Por qué? Y fíjense los datos que les voy a compartir. En la Premier League, la Liga Premier, que es sin duda alguna, pues una de las mejores ligas del mundo, si no es que la mejor. Sí. Después de 5 años de retirados, el jugador de la Liga Premier, el 70% están en bancarrota. Si nos vamos a la NFL y a la NBA, que uno diría, bueno, tienen carrera universitaria, ¿no? Pues es mayor. La NFL es 77%. Y la NBA tiene 79%. A los 5 años de retirado estar en bancarrota. ¿Y cómo puedes estar en bancarrota después de haber ganado lo que ganaste?
generado tanto dinero. Sí. Ahora, volvemos a lo mismo. Y Todo es ellos vienen de perspectiva. universidad, ¿eh? Sí. O sea, tienen educación, ¿no? Sí, Atrás. sí, sí. El periodo de un deportista, el periodo de ingreso alto es por un periodo cortito de tiempo. Sí, sí, O sea, sí. no ganas tus mejores Toda tu contratos carrera. durante... O sea, son pocos los que empiezan Sí. ganando desde los 15, 16 años un contrato Sí. muy sostenido, ¿no? Entonces, no pensamos generalmente qué hacer con el dinero. Nadie nos enseña. Para mí, entrenar antes que otra cosa es educar. Sí. Pero yo he sido sumamente cuidadoso en mi carrera. Como directivo, como director de fuerzas básicas y como entrenador, de tratar de meterme lo menos posible en la vida financiera de los jugadores. Sobre todo por un tema de respeto. Respeto a las personas que los están asesorando, Sí. ¿no? Y segundo, porque considero algo tan importante el patrimonio personal Ujú. y tan personal que es una responsabilidad muy grande después Sí, recomendar. que oye, algo Sí, salga sí, mal, sí, que sí. algo pueda... Claro. correcto, ¿no? Pero, Claro. pero al final de cuentas no he perdido nunca la oportunidad de poder hacer recomendaciones muy concretas y puntuales. Ujú. Los peores negocios que puede poner un deportista son, por ejemplo, los restaurantes. Lo hemos Sí. platicado muchas veces, sí. Sí, Eso, totalmente. ¿por qué? Porque, y pasa, los amigos del barrio, Mucho. vamos poniendo la pizzería Exacto. y vamos a poner La tu marisquería nombre y- con tu cara y en el barrio y vamos a hacer millones de dólares y más del 80% funciona. de los restaurantes, Sí. más hasta Michael Jordan tronó un restaurante, Sí. ¿no? Y era Michael Jordan. Mira, Michael Jordan, claro. ¿No? Sí. Entonces, pero no te puedes imaginar la cantidad de veces, Sí. seguramente te pasaba Sí, que, Sí, que muchos abren... por supuesto, no negocios quiere decir que es- los restaurantes no sean un buen negocio, no, claro que son un buen negocio, pero pues es un lugar donde... es zapatero a tus zapatos. Es Claro. gente que tenga que ser muy buena y eso. O sea, sí. Sí. Yo creo que la mayoría de experiencias negativas que hemos tenido en el podcast es en el tema de restaurantes, ¿no? Y es que es un negocio que te Negocios. requiere muchísimo Sí, tiempo, sí. esfuerzo, es control de insumos, de personal y demás. Y la verdad es que ustedes están en otro... o Pero sea, te voy a poner un ejemplo, y perdón que te sí, interrumpa. sí, ¿no? Johan Cruyff, cuando estuvo en Chivas, nos contó que él siendo jugador en activo, estamos hablando de 1976, 1977, Ujú. Johan era un revolucionario, pero Ujú. él estando jugador en activo, se preocupó por los jugadores en el retiro, sabiendo que él con lo que había ganado no iba a tener problemas en su retiro. Ujú. Entonces hizo un fondo de retiro, siendo jugador en activo, con la Asociación del Jugador de Holanda. Sí. Imagínate cuánto nos hace falta desarrollar aquí todavía la asociación, Muchísimo. ¿no? Que Sí. sí, en eso estamos trabajando. Donde el 10%, y eso sigue vigente al día de hoy en Holanda, Justo eso. Sí, el adelante, 10% de tu sueldo es retenido por la asociación, o sea, el club se lo tiene que dar a la asociación, y ese dinero está invertido en una institución financiera AAA del mundo, Ajá. en un modelo completamente conservador, donde no hay Sí. riesgo de nada, o sea, Ujú. están instrumentos gubernamentales, alguna Sí. cosa así. Y cuando te retiras, no puedes disponer de él de golpe. Te van. Te van dando una mensualidad, ¿no? Durante toda tu vida, dependiendo de lo que ahorraste. Incluso Sí. te abre la posibilidad, esa asociación del jugador, de si tú quieres aportar más del 10% que es, Lo puedes hacer. lo puedes hacer. Claro. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, Sí. sí. Entonces, eso es una asignatura pendiente que hace Sí, falta aquí sí, en el sí, país, sí, ¿no? sí. Sé Justo de hemos primera mano que platicado Chivas con- Ujú. lo está haciendo. Mm. Es una iniciativa que hace muchos años empezó a implementar el club Ujú. por una visión muy clara que tiene Mauri de ese tema y ojalá que eso se permita a todo el fútbol mexicano, Sí, ¿no? sí, ojalá. Fíjate, Justo no me tenía acuerdo que conocimiento. pasó que Jorge, que era un visionario, lo hemos comentado a Jorge Vergara, nos decía cuando fuimos campeones 2017 que 10 años antes, cuando fueron campeones, los 2016, creo que 2006, creo, Sí. 2007, no sé Sí, la sí, fecha sí. exacta, él les dijo, denme ese premio que van a ganar y le vamos a meter en un fideicomiso y vamos a generar desarrollos inmobiliarios, no me acuerdo qué les había prometido. Y les dijo, y de verdad tengan tranquilidad que en un tiempo no se van a arrepentir lo que pueden generar, el interés compuesto que se va a generar, vamos a seguir invirtiendo y pa. Pues total, no se decidieron porque unos que sí, otros que no estaban por hacer el estadio, estaban, o sea, como que hubo varias cosas. Sí. Al fin y al cabo, pasa el tiempo y cuando terminamos nosotros nos dijo, yo quise hacer eso con ellos, ahora se los propongo si se puede. Jorge ya tenía un momento que ya no estaba un poco tan Sí. bien físicamente, entonces como que ya no le dio tanto seguimiento, inclusive hablamos ahí con uno de ellos y dijo que lo iba a armar, total no se le dio seguimiento, pero él decía,
si esos de hace 10 años o 11 años hubieran invertido, ahorita la cantidad de dinero que tendrían, porque tienen un premio muy grande. Si lo siguieran invirtiendo, si hubieran hecho esto y desarrollos Claro. y tal, de verdad la cantidad que hubieran tenido era impresionante. Y es como, híjole, caray, ¿cómo hace falta Seguramente el grueso de ellos, por azares de la vida, no lo dificultades. disponga ya. Dificultades que Ese capital no tienen existe. económicas. Entonces, volvemos a lo mismo. Si yo hoy recibo un ingreso fijo, garantizado, ¿no? Como es el caso del jugador, elevado, y me está cayendo, y no soy consciente de que ese dinero es finito, ¿qué pasa? ¿Por qué entran en bancarrota? Porque cuando tienen mucho flujo, compran muchas cosas. Entonces, compran casas, compran coches, compran posesiones, relojes, y Sí. Tiliche Infinidad y de medio, cosas. Sí, ¿no? sí. después tienes un ingreso que te permite pagar el mantenimiento, por ejemplo, de una casa. Ujú. Sí, Pero no nomás pagar la casa, es el mantenimiento. sí. Después te retiras, ya no tienes ese ingreso pasivo para poder pagar tus gastos, entonces tienes que empezar a malbaratar tus propiedades y a sacarle del desprenderte de bienes. colchón. Claro. a Y desprenderte luego de dices, bienes. ok, no me preparé para el retiro y entonces ahora, ¿de qué voy a vivir? Claro. Sí. Y entonces empiezas a consumirte todo el dinero que Sí. utilizaste y el que desperdiciaste. Pero aquí hay un tema bien importante. Otro factor es muy común, lo cual yo lo recomiendo absolutamente, bien raíz. Ujú. Sí. Bien raíz es algo, y podemos profundizar mucho en eso, es Sí. una joya el bien raíz. Sí, Pero también en el bien raíz, tienes que saber. exactamente. Yo me acuerdo Sí. en un equipo en el que estuve como directivo, después de platicar algunos de estos conceptos, llega corriendo un jugador y me dice, oye, ya puse en práctica, acabo de comprar un departamento. ¿Y a quién se lo compraste? A un primo que me lo vendía. Ya de ahí dije, ya valió. Ya, vale. Y me dice, acompáñame a verlo. Dije, nomás quiero preguntarte antes de acompañarte. Sí. ¿Quieres que te dé mi opinión o ya lo compraste? No, ya lo compré. Perfecto, entonces te acompaño. Ajá. Ajá. Lo acompañé, había pagado una millonada por ese No. departamento y era una completa chingadera. Horrible. Horrible. Sí. Mala Era una mala calidad. ubicación, Sí. malos acabados. Oye, pero es un penthouse, me decía, es un penthouse. Dice, no, esto no es un penthouse, esto es un departamento que está en, En el el piso último 5. piso. Esto no tiene nada que ver con un penthouse, ¿no? Entonces, sí, tienes que ser muy cuidadoso. O sea, yo sugiero siempre buscar muy buenas ubicaciones, Sí. ubicaciones que per se te vayan a dar la plusvalía. Sí. Además de las ubicaciones, evidentemente, buscar empresas AAA de confianza, Ujú. Sí. como Sí, agentes donde, inmobiliarios, claro, empresas que lleven desarrolladoras que 50 lleven- años. sí, ¿no? Que te van a responder. Sí. sí, Por supuesto, sí, ¿no? Sí, claro. Y también diversificar productos, ¿no? Porque, oye, voy a comprar 20 departamentos. Pues no sé. A lo mejor uno sí, sí. pero hoy en día, por ejemplo, yo sí creo que hay una oportunidad muy grande en el tema de las bodegas industriales. Claro. Pero volvemos a lo mismo. Ujú. En ubicaciones privilegiadas. Estratégicas. ¿Por qué? Oye, yo tengo una bodega que está en la carretera, no sé Ajá. dónde, y está regalada. Inviertes y luego no tienes ni quien te la rente. Ujú. O sea, tienes que ser muy consciente de, entonces, buscar esta diversificación. Pero a lo mejor ya me estoy metiendo los consejos. No, y- sí, No, son padrísimos, no, está por favor. Eso buenísimo. es lo que queremos, es lo que quiere Tal la cual gente. es lo que buscamos. Sí, Ah, sí, claro. el jugador invierte mucho también en productos de seguros, ¿no? O sea, Sí. segubecas, Ujú. algunos Seguros productos de ahorro. De retiro, largo plazo, pero se avientan unos de 10, 15 años. Yo sí los recomiendo. O sea, en la diversificación yo sí Pero tendría yo algo de en eso una en mi medida portafolio. pequeña, ¿no? Sí. Y con empresas AAA. Sí. Volvemos a lo Ujú. mismo, Sí. ¿no? Y con Sí. agentes AAA. Hoy en día hay muchos agentes ahí que se acercan Sí. y que, pues no, alguien que realmente con una empresa respaldada. Claro. Entonces yo sí les decía, métanse a ver qué empresa estás comprando Sí. seguros, ¿no? Porque pues también hay seguros patito. Sí, claro, sí, sí, sí. Entonces hay riesgo también de invertir. Sí, me contaba alguien, no me acuerdo quién fue, si fue en un podcast o algo, que invirtió en un seguro que era igual 10 años, que lo cobraba a los 15, Ah, que, claro, sí. y que al final de repente la empresa desapareció. Y si es una empresa tan grande, digo, Sí. sí, pues no era, sí era tan grande, pero tampoco era tan reconocido, no lleva 100 años en el mercado, desapareció. Y otra cosa, fíjate, decía el socio de Warren Buffett, decía, si algo que te están presentando suena demasiado bien, generalmente No es. es demasiado bueno para ser verdad. Sí. Entonces, todos estos productos, que es Sí. increíble, ¿no? Pero todos estos esquemas Ponzi que son, yo te garantizo el 5% mensual de rendimiento, Sí. es imposible. Nadie te da el 60% anual Sí. sin riesgo. Y no hay riesgo, es mentira. Pero seguimos cayendo en esas porque es la más fácil. Gracias, Marcelo. Y voy a ser bien enfático con eso porque
nos hemos acercado con muchas personas y les presentan esquemas así que los defienden a capa y espada. Y es que me dijo, y el güey llegó en un buen carro y te... No, hombre, pues seguramente el carro es rentado, la oficina es rentada y en 6 meses ni carro ni oficina se va a ir. Y son rendimientos que yo dentro del mundo de las finanzas te digo, no es sostenible, no hay forma, ¿no? Por lo menos no sin riesgo. Exactamente, Sí. por lo menos no sin riesgo. Evidentemente, a mayor rendimiento, más riesgo. Mayor hay. riesgo, sí. O sea, eso claro. es una realidad. Pero volvemos a lo mismo. La gente hoy en día quiere ser famosa, no quiere ser prestigiosa. No es lo mismo fama y prestigio. La fama la consigues muy rápido. Nos grabamos haciendo una tontería en la calle, lo Entonces, subimos a famoso. las redes y ya eres famoso. Lord, El prestigio se sí. construye con el tiempo y se sostiene con la virtud. Claro. Y eso es una cosa completamente distinta. Entonces la Me gente hoy en gustó. día también quiere ser rica muy rápido, sin trabajar. Ajá. Ujú. Sí. No, métele, trabaja. Sí. ¿No? Obviamente que hay que buscar instrumentos distintos, que ahorita podemos hablar de alguna Sí. recomendación concreta de una composición, de un portafolio, ¿no? Cómo poder invertir Claro. y cómo poder diversificar, sin duda. Sí, sí. Pero estos atajos, mira, Sí, no te llevan a nada. No, yo no creo en los atajos. Yo creo que Ujú. a mí son desvíos más bien porque te van a llevar a algo más complicado. fíjate, Tarde o fíjate, temprano. Atajos es trabajo, Menotti. atajo es disciplina, atajo es... Pero... fíjate, exactamente. Ujú. Menotti, en paz descanse, Sí, ese tipazo de ser humano, sí. tenía una analogía que un día me la enseñó cuando estábamos en Tecos. Estaba yo afuera de la cancha, caminando el borde y casi llegando al tiro de esquina, ¿no? Ajá. Y entonces yo crucé por dentro de la cancha buscando un atajo Ajá. Sí. y me mandó llamar César. Y era una analogía que usaba mucho, ¿no? Y me decía, respeta la cancha, dale la vuelta completa, Ujú. no busques atajos. Y me quedó tan profunda esa enseñanza, tan simple y tan Sí. sencilla, Sí. que yo la aplico en mi vida. O sea, yo hoy en día, si estoy caminando por fuera de una cancha, Dale la vuelta. le doy la vuelta por la esquina, a menos de que tenga que cruzar por la mitad de la cancha, ¿no? Sí. Porque es una analogía de que no hay atajos para el éxito. O sea, Cierto. para llegar al éxito hay que trabajar duro, hay que Sí. trabajar duro, hay que trabajar duro, hay que acercarte de personas que no te estén viendo con signos de pesos, Ujú. Ujú, ¿no? ujú. hay que buscar gente que te pueda dar una buena recomendación, un buen consejo, saber que te va a tocar buenas y malas. Por ejemplo, hay muchas personas que invierten en la bolsa, Ujú. ¿no? Y sube la acción y baja la acción y se pone nervioso, o en los derivados, ¿no? En Sí. el tema de los dólares. Sí. Si no tienes estómago para aguantar mucho tiempo, no le entres a No ese negocio. entres, Claro. No te metas. ¿Por claro. qué? Porque un día va a estar abajo, otro día va a estar arriba. Ya Sí. hoy en la mañana Trump anunció otra vez los aranceles, ya se disparó el Sí, tipo de claro, cambio. Claro. Esas rentas las tienes que ver a largo plazo. Sí, sí, Entonces, sí. antes de entrar tienes que saber, ok, esto es a Conócete. largo plazo, exacto, esto es a corto plazo. Oye, esto me permite, o sea, yo conozco varios exjugadores y entrenadores que han logrado hacer patrimonios de renta que les permiten no vivir del trabajo en el que están, sino de lo que han generado. Ujú. Sí, 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 sí. Que eso es lo ideal a lo que todos quisiéramos llegar, ¿no? Sí. Futbolistas, empresarios, lo hemos platicado en el equipo de Capitán Financiero y Sí. todas las personas queremos llegar a eso, a no necesitar trabajar para poder vivir. Y esa es la libertad para mí que significa financiera, ¿no? Entonces, está interesante porque tocó muchos temas. A mí se me hace interesante todo. Se ve que no eres desconocido de las finanzas, sabes de derivados, estás hablando de bolsa, estás hablando Sí. del bienes raíces. Entonces, gran Conceptos valor. que hemos platicado durante muchos Sí. episodios, que a lo mejor siempre pasa que el propio invitado trae su porra y seguramente conocidos, amigos, familiares, seguidores tuyos lo vean por primera vez, y creo que haces un perfecto resumen de lo que hemos venido platicando en muchos episodios. La verdad es que le das al clavo en muchos conceptos. Yo me enfocaría y creo que por lo que comentas es, no estás peleado con las diferentes herramientas, diferentes inversiones. Decía uno de los mentores, uno de los que por ahí me manejan ciertas finanzas, dice, creo que ninguna inversión es tan mala como para no entrarle, pero tampoco no hay una que sea la mejor como para meterle todo. O sea, como que siempre es bueno probar. Si vas a meterte en el mame del Bitcoin, pues bueno, sabes que tiene que ser pues realmente algo que ni siquiera te preocupe. Si te quieres meter, investígale y métete sabiendo que lo puedes perder, ¿no? Porque Claro. realmente es eso, como bolsa, como a lo mejor viene a raíz un poquito más especulativo. Pero volvemos a lo mismo, el tema pero- del Bitcoin, que es un gran tema. Sí. Sí. Me encantó cómo lo dijiste. Oye, yo analizo mis finanzas y digo, ok, tengo este capital
que lo voy a arriesgar un poco más. Sí. Porque si la pega Bitcoin, la sacamos del estadio. ¿no? Claro. Pero lo que no puedo hacer es meter todo mi capital. Sí. Porque tienes que diversificar. No puedes poner todos los huevos en la misma canasta. Sí. No puedes. Y sabes que muchas veces pasa que le pegas en algo, entonces dices, no me emociono, le meto más. Cabrón. Si yo tenía destinado un 3%, 2% a Bitcoin, de repente, ¡pum!, se fue, ya es mi 10% porque le pegué 8 veces arriba de lo que yo... Puta, pues te voy a agarrar, entonces voy a vender esta cosa para meterle porque mira, me fue bien. Ahí es el principal error que yo diría. Como que siempre tengan una base de ese portafolio que ustedes definan. Oye, me da tranquilidad porque yo soy nervioso y no me gusta mucho riesgo. Pues arriesgo un 10% de mi capital que va a ir dentro de bolsa, Bitcoin, lo que tú ya definas. Y negocio. No le metas a nada que no entiendas, por el amor de Dios. Oye, no le entiendes al cripto, no le entiendes al blockchain, no le entiendes a las NFTs, no le metas. Sí. No le entiendes a los derivados, no le metas. Es que tengo un asesor mi experto. Amigo me dijo, mejor hoy en día con tantos cursos que hay, mejor prepárate, entiéndele. Marcelo, a mí me gustaría añadirle, y lo hemos platicado con otros grandes invitados, que no le entiendas y que no te guste o te apasione. Eso también. Alguien nos ha dicho, totalmente. Y es que llegó un amigo y yo veía que hacía un dineral porque exportaba aguacate y mandaba aguacate a Estados Unidos y a Europa. ¿Y a ti te gusta el aguacate? No, cabrón. Entonces, no, si no te gusta, no le entiendes, si no te apasiona, por más que sea buen negocio, es muy la difícil energía que le estás brindando no va a ser la positiva. Exactamente. Sí, totalmente. Entonces yo le añadiría esa ecuación. Sí, porque suma y al final regresamos a lo que decías, ¿por qué estás haciendo las cosas? Y si vas nada más por dinero, si lo sigues persiguiendo, la misma base que dices tú, persigues el dinero, aunque sea el mejor negocio, por algo la vida te va a medio complicar y se podrá dar... Que si haces a veces algo que dices, no creo que me dé tanto dinero, pero lo estoy haciendo con un amor, híjole, como dices, el dinero a ver, y aparte hay que invertir también en uno mismo. O sea, el otro día estaba platicando yo con es un preparador físico muy reconocido, de los más reconocidos del mundo, y hoy en día está trabajando con 3 o 4 jugadores de fútbol top, élite, ¿no? Jugadores del Real Madrid, del Manchester. Y él me decía, tú no te puedes imaginar lo que invierten en ellos mismos. En nutriólogos, preparadores físicos, máquinas para descansar. Estoy invirtiendo en mi carrera. ¿Por qué? Porque es lo que me está dando esto. Y no al revés. Despilfarro el dinero, no me cuido y malgasto todo. No, esto hay que verlo como una inversión, ¿no? ¿Cómo puedo sacarle mayor provecho a mi carrera? ¿Cómo me puedo preparar para ser mejor orador y que en las entrevistas me vaya mejor y que los patrocinios, es decir, ¿no? Sí. Y no dejar todo en manos del azar. ¿Cómo me va? Yo ahí comparto parte de las cosas que la vida me dio la bendición de acercarme a esos coaches, esas personas que te van orientando. Hacia el recuento porque nunca me había puesto a ver. Llevo conteo, presupuesto, que les recomiendo que lo hagan y ya lo hemos platicado. Y en los cursos tenemos también forma de poder aterrizar todo eso porque tenemos cursos también. Buenísimo. Lo he contado, pero estamos con cursos para poderles sumar. Me voy a meter a esos cursos. Con mucho gusto. Con mucho bienvenido. Marcelo. Ahí vas a estar, de verdad. Y yo sí incito mucho a eso, a llevar presupuesto, a saber cuánto ganas, cuánto gastas y más cosas que puedes ir haciendo ahí. Y me puse a analizar y digo, no me gusta mucho hablar de mí, pero al final pues también es algo que hice. Entonces veía que había invertido más de 10 millones de pesos en desarrollo personal. Y creo que me fui corto porque no tengo del 2017 para atrás. Son los primeros años. Entonces, según yo, por ahí andarán casi hasta 20 millones de pesos. Entonces digo, sé que es una cantidad enorme y la gente va a decir, cabrón, no lo hago por ego, no lo hago por nada, sino porque al contrario, de verdad lo volteaba a ver y decía, no me arrepiento, y al contrario dije, ¿por qué no lo invertí un poquito más? Porque de verdad el fútbol me dio una bendición enorme y la experiencia que viví y el crecimiento que si no hubiera invertido esa cantidad de dinero no hubiera llegado donde llegué, no hubiera logrado lo que llegué, no hubiera abierto todas las puertas que abrí, no hubiera llegado a las personas que ahora conozco y que empatizan y están en esa sintonía. Y quítale Osvaldo Alanís, LeBron James, creo que $1 millón al año. O sea, cada deportista que veas top, lo que invierte en ellos es impresionante. Y nuevamente volvemos al mismo, buscar gente de calidad. Por ejemplo, yo tengo coach, yo tengo un entrenador, ¿no? Soy un entrenador, tengo un entrenador. Sí, el entrenador del entrenador. Y hoy en día, a mí me toca, paralelamente todo el tema del fútbol, también acompañar a algunos deportistas, no solamente jugadores, ¿no? Pero nadie sabe con quién trabajo, no subo a redes sociales. Y en esto de los coaches, a cada rato ves coaches que le dan una conferencia a un equipo, gana el equipo y sí, claro.
ganamos gracias a la conferencia. Muy bien, claro, sí. perdimos y ¿dónde está? Perdieron, Claro, ¿no? claro, Entonces también buscar gente, personas vitamina. Sí. Hay gente que te quita la gasolina en la vida y gente que te la da. Buscar Sí, personas sí, que sí. te den... Que la vida también hay que vivirla y disfrutarla, ¿no? Sí. Yo Sí, sé que no te personas metes... vitamina, bien. Sé que no te metes mucho, porque hablando de esto, veo que tienes mucho conocimiento, me gusta, yo sabía que tenías este conocimiento, pero nunca habíamos platicado Sí, de ciencia cierta, porque Sí. de repente es algo que no tocas, estás con otros temas. Pero te escucho así y si te dijeran a un chavo de 20, 22 años que empieza a percibir que tiene su sueldo, cantidad razonable, si Marcelo Michel, con el conocimiento que tiene, ¿qué le diría de ese 50% que ha decidido definir en inversión? Porque no voy a hablar de números, pero alguien que gana 50, pues 25 mil pesos. Alguien que gana 100, 50 mil. Alguien que gana 200, pues que se aviente de 100 mil en inversión. ¿Qué le dirías que invirtiera a tu experiencia que has tenido? ¿Cómo le armarías un portafolio? Eso nos sirve mucho para que la gente se dé ideas. O sea, ahorita mencionaste muchas cosas, pero Evidentemente, ¿cómo lo armarías tú? dependiendo el sueldo, tiene mucho que ver también el portafolio. Porque hay que invertir bien raíz. Pues sí, pero si tengo para ¿Te da? invertir... Claro, 25 mil pesos no te Exactamente, va a dar. ¿no? Sí. Entonces, yo lo primero que creo que la primera base es la cultura del ahorro. Ujú. Y la cultura del ahorro es bien importante con eso que dice, ser consciente de cuánto gastamos, de cuánto estamos ingresando, ser Sí. muy cuidadosos de no vivir una vida por encima de nuestras posibilidades. Sí. Porque hoy en día, con las tarjetas de crédito, hay tarjetas de crédito que pagas de CAT, de costo anual total, el 116%. Sí, sí, Pagas sí, real. el 116% de intereses. Pero bueno, Sí, primera parte, ir pudiendo ahorrar un capital Sí. para poderlo invertir. sí. Y una vez que tienes segmentado ese capital para poderlo invertir, yo invertiría por lo menos un 30% en bien raíz, Ujú. si no es que un poquito más, por lo menos un 30% en bien raíz. Bien raíz, como les digo, muy bien ubicado, diversificado, definitivamente rentas de casas, departamentos. Sí. Hoy en día estoy convencido del tema industrial. Yo tengo inversiones también en tema industrial y las recomiendo ampliamente, buscando muy buenas ubicaciones. Sí. Definitivamente buscaría algo de renta fija, algún instrumento con alguna institución AAA, volvemos Sí. a lo mismo. Sí. No con el broker de la esquina, no, con un banco muy serio, con una empresa financiera muy seria. Sí. Hoy en día Renta fija quiere decir que te van a pagar un determinado monto. un determinado monto que mensual, pactes monto que en un ya determinado tiempo, ¿no? Es pactado, correcto. y triple A Ajá. se refiere a empresas que son demasiado seguras, top, que son empresas muy reconocidas, que tienen un capital muy grande. Hay triple A, hay doble A, hay, Sí. o sea, hay diferentes como segmentos donde ya entra un poquito de riesgo de que pueda modificarse el Que porcentaje. lleve Claro. más de 5, 7 años en operación. A eso vamos. Sí. Ujú. No, entonces, como definitivamente un 20% en renta fija, CETES, incluso, volvemos Ujú, al mismo, ujú. si los dejas, hay instrumentos a 4 años, 5 años, Ujú. que te dan un poquito más de rendimiento con Sí. muy poco riesgo. Probablemente también invitaría algo en renta variable, poco. La Sí. renta variable es más bolsa de especulativo, valores, ¿no? más, Bolsa de valores. Volvemos a lo mismo. derivados, ujú. Pero acciones, no en la... Igual es que esta triple A. empresa la vas a... No, vete a las acciones Sí. top. ¿no? Ajá, claro. Para poder ir generando su patrimonio. Tener un 10-15% para poder vivir como de gasto, Sí. de que puedas Ujú, también ujú. utilizar, porque Sí, también... sí, para tus gustos, para darte una buena vida, sí, claro. sí, Está muy bueno y me gusta y complementaría, por ejemplo, ese 30% que dice Marcelo. A lo mejor alguien que va iniciando, porque aquí nos vende todo, y alguien que va iniciando y dice, puta, yo no, o sea, ¿cómo voy a comprar un departamento si mi capital son 25 mil pesos mensuales, de los cuales voy a destinar ese 30%, pues viene siendo Sí. 7, 8 mil pesos, no hice la operación rápido, no tengo para comprarme un departamento. Bueno, hay fibras, hay que a lo mejor habrá quien las quiera o Claro. no, pero fibras inmobiliarias que son un portafolio grande, son dueños de muchas cosas y tú entras con un porcentaje pequeño desde 100 pesos. Entonces es una forma de empezar en tema bienes raíces y a lo mejor después cuando llegues a tener ya un colchoncito más grande, sacas tus fibras, las vendes y puedes comprarte algo que ya sea algo Y físico también tangible, ¿no? puedes utilizar créditos bancarios. Hay muchos Crédito instrumentos hoy en bancario. día, un crédito hipotecario que te permita hacerte de una propiedad. Ujú. Y no tienes que comprar una propiedad de 5 millones de pesos, 10 millones de pesos. Puedes Sí. empezar con una casa de 200, 300 mil pesos en una Sí. buena zona Ujú. y que genere una renta o que la Sí, vendas y luego sí. con el rendimiento, porque Claro. el tema de la inversión inmobiliaria es que de repente algunos sacan la tasa de conversión y dicen, oye, es que me da poquito el departamento, ¿no? Sí, bueno, pero es que la plusvalía que estás teniendo Sí, con el valor de la grande. propiedad, olvídate, Sí, ¿no? sí. O sea, si yo
Si vemos hoy en día lo que están los metros cuadrados, el precio por metro cuadrado, y te das cuenta de lo que estaban hace 10 años, Sí, es una dices, ¿por locura. qué no invertir locura. más hace 10 años? Sí. totalmente. Pero así te va a pasar en 5 años, güey. Sí, Exactamente, sí. Esto solamente Son- va para arriba. Sí. Esa es la verdad. es la vida, la inflación es lo normal, le ha pasado durante toda la... ¿A cuánto compraron nuestros abuelos Es o lo mis que te iba a abuelos decir. un metro Ahí cuadrado? está el A chiste. $1 el metro cuadrado, a Ahí 2 está el pesos. chiste, ¿no? Yo a tu edad yo tenía 4 terrenos. Sí, cabrón, estaban a 10 pesos el metro cuadrado, cabrón, ¿no? Sí. Pero Sí. esos 10 pesos era lo equivalente ahorita a los 10 millones que te cuesta. Sí, Porque sí, la sí. verdad, o sea, Sí, es ha relativo y lo que costaba, digo, era más fácil porque a lo mejor había más territorio, pero bueno. Sí. Sí, totalmente. Me gusta ese portafolio, me gusta cómo lo arma, me gusta lo que te ofrece. Hablaría de algo de seguros, ¿te gustaría el tema de Bueno, seguros? yo lo metería en el tema de los seguros en la renta La fija, renta ¿no? fija. O sea, es decir, ya tener algo o en el ahorro, dependiendo del tipo Sí. de seguro que sea, ¿no? Sí. Y por último, yo sí tendría a lo mejor un 10% un poco más agresivo Ujú. en algo que le entienda, Sí. que me guste, pero un poquito más agresivo, un porcentaje chiquito. Chiquito. Porque eso te permite también de repente dar buenos saltos, pero Claro. poco, no mucho. Sí. No arriesguen tanto porque Sí, que no dependas de... yo tengo una analogía, ¿no? El dinero es como el tiempo en la cancha. Si no lo usas bien, el tiempo pasa muy rápido y se esfuma y se acaba el tiempo. Se te acaba. Sí. Entonces Sí. hay que invertirlo. Sí. Es cierto. Y entre más pronto lo hagas, mejor. Entre más pronto lo hagas, más grande ese interés compuesto que puedes generar. Entonces, está padre, es mucho valor porque se me hace bien interesante Sí. cómo, o sea, ya armar un portafolio para que vayan teniendo idea. Mucha gente, a lo mejor conceptos que dice Marcelo los ve muy familiares. Nosotros que estamos en el fútbol sabemos que muchos de ellos hasta a veces hablar de un rendimiento no saben el porcentaje. Ojalá que cada vez aprendamos más y tenemos cursos con gusto para poder empezar desde cero hasta para poder hacer ya cosas mucho más complejas, más bolsa de valores, más cuestiones un poquito más de conocimiento. Pero Y abro, querido Osvaldo, Marcelo, de verdad estamos abiertísimos a sumar. Escríbanos, o sea, de repente se quedan con alguna duda y demás de, oye, me ha pasado, ¿no, amigos? Que van a hacer una primera inversión y demás. Como cuánto es un buen rendimiento, ¿no? Porque de repente les llega alguien de 35% anual y se les hace algo... pues se me hace que jala, ¿no? O sea, se les hace algo normal o les dicen el 3%. Entonces, escríbanos. Al final, Capitán Financiero es una iniciativa que se hizo para sumar, para generar valor. Y entonces estamos abiertos. Hay un equipo importante de profesionales que está participando. Nosotros aquí somos quizá la cara visible, pero Capitán Financiero se compone de un equipo importante de profesionales. Entonces, está el área legal, está el área de marketing, está el área de Exacto. operaciones, está el área de comercial que también va haciendo alianzas, está el área también de ese mismo Sí. comercial de poder hacer también proyectos o encontrar proyectos donde sean buenos y también sumar. Exactamente. Entonces Sí, realmente sí, estamos sí. queriendo compartir valor, experiencia como el señor que te suma muchísimo y que también nos dará esas recomendaciones porque es en base a experiencia y creo que en la vida las personas que más saben son las que han tenido la experiencia, no las que tienen la teoría. Entonces, al final, pues también bienvenido todo eso que pueda sumar. Sí. ¿No? Gracias Encantado. por esto que nos va sumando. Y pasamos a la dinámica. pasamos a una dinámica, mi querido Marcelo. A ver. Bueno, Son- espérame, déjame hacer una Sí, pregunta. pues, es ¿Cómo su se ve podcast. Marcelo financieramente en 10 años? Porque sé que futbolísticamente yo te conozco y vas a ver cosas muy chingonas y tu vida, ¿verdad? Pero financieramente, que a veces no nos lo preguntamos, ¿cómo se ve Marcelo en 10 años? Puede ser financieramente sumando, puede ser ayudando, puede ser en tus hijos, o sea, ¿cómo te ves en 10 años? Es una buena pregunta. Probablemente muy parecido al día de hoy. Ujú. Es decir, haciendo inversiones muy de acuerdo a mi perfil, Ujú, ¿no? ¿Cómo y- te consideras? ¿Agresivo, media, intermedio? No, conservador, Conservador, moderado, sí, sí. definitivamente, Sí. sí. Sí, soy muy cuidadoso por lo mismo. Sí. Y también porque yo tomé una decisión de vida en mi plan de vida personal, que Sí. eso es bien importante también hacerlo paralelo al negocio. Sí. Tienes que tener un plan de vida personal de lo que quieres, Sí. ¿no? Porque probablemente si haces buenas inversiones, tu nivel de riqueza con el tiempo va aumentando si haces buenas Sí. inversiones y te Sí. Ujú. acercas a expertos, pero con los años tu salud va bajando, Claro. Sí. ¿no? Yo sé que hoy estamos Sí. jóvenes, pero Sí. entonces yo no espero empezar a disfrutar la vida a los 70 años. Sí. No. Ujú. Entonces me veo muy parecido a lo que estoy haciendo ahora, disfrutando la vida. Recomiendo muchísimo un libro que se llama Die with Zero, Muérete en Ceros.
y yo estoy cada día más, No lo había escuchado, Está fíjate, lo buenísimo. voy a poner. cada día más abrazando ese concepto de que si el día que te mueres quedó un peso en tu estado Te de cuenta, equivocaste, ¿verdad? la regaste. Sí. Eso lo he escuchado. Sí, ¿No? había escuchado esa frase, el Y, libro no, y, pero por ejemplo, me el gustó. primer capítulo, oye, pero ¿qué onda con el dinero de mis hijos? El dinero de tus hijos es dinero de tus hijos. Déjaselos en Claro. vida y en una Claro. edad Sí. donde realmente lo puedan ellos aprovechar para hacer algo importante. Y la beneficencia. En vida tuve Claro, un sí, poco claro. el tema de la beneficencia, Claro. ¿no? Ahorita que decías de los hijos me acordé. Y perdón que te acumula interrumpa. experiencias. Ujú. O sea, a final de cuentas, compártelo con los demás. El dinero en sí no trae nada. Sí. Si no hay algo más profundo con quien compartir las cosas, ayudar a los demás. Tenemos que ser también catalizadores de cosas distintas, de generar prosperidad en nuestro alrededor. Sí, eso. Sí. Pero bueno. Sí. Perdón si Que- fue medio que- ambigua mi respuesta. No, fue muy padre. enriquecedora, sí. No, y claro, y me gustó eso porque cuando la vida te bendice, puedes permear a muchísima gente a tu Oye, alrededor, me encantó ¿no? eso, sí. Sí. Me quedé pensando en la de... Y yo no quiero echar a perder a mis hijos tampoco. Sí. Entonces, yo les quiero dar educación, les Sí. quiero dar experiencia, les quiero dar un impulso, ¿no? A que puedan emprender algo, pero no les voy a resolver la vida. Que le chinguen como uno le chingó. Me decía No, ahora de eso, sí, cierto, me decía, cierto, sí. me decía un buen amigo por ahí, Manuel, que tiene cadena de restaurantes de pollo en Estados Unidos, y me decía, creo que es importante, o la base es dejarle a tus hijos para que puedan hacer algo, pero no para que no hagan nada. Exacto. Ajá. Muy buen concepto. Entonces dije, no manches, sí es cierto, hacer lo que no quiere, pues dejarlo Muy para buen que concepto. aprenda. Pero bueno, y como dices, voy a leer ese libro porque me gusta. Sí. Si te Fíjate. quedas con dinero, quiere decir que no hiciste bien la operación, entonces Así. que no viviste lo suficiente, que no Sí, tuviste, que no aprovechaste. Buenísima las porque dos, sí. ¿eh? Y la de Sí. dejarle a tus hijos algo para que puedan hacer... No, dejarle a tus hijos Sí. para que puedan hacer algo, pero no para que no hagan nada. Exacto, exactamente. Conociendo a tu amigo, pudiera ser la segunda, pero qué bonito concepto. Sí, sí. Y mira como, de verdad, ahorita la edición tendrá que hacer bastante por ahí labor porque muchos conceptos desde que iniciamos con, Sí. Sí, por qué haces las cosas, con cómo vas con el dinero, no vas el dinero, persigues el dinero, no persigues el dinero, persigues un propósito más bien. Todos estos conceptos de finanzas, Sí. no, mucho valor de muchas verdad. gracias. Y pasemos a las preguntas. pasamos Dani. a tu once ideal. No es futbolístico, no te preocupes, no vamos Sí. a amarrar navajas de mejor portero, ¿no? Este es peor. No, No. y son preguntas con respuesta rápida. Ya. Y la primera es, ¿quién es la primera persona que se te viene a la mente cuando escuchas inversión? La primera persona que se me viene a la mente. No. Dependiendo la inversión, Sí, tengo muchas personas en mente. por Ujú. supuesto. O sea, si es bien raíz, si es Sí. Ah, bien. Ok, Está padre. bien, está Sí. bien. ¿Cuál fue tu mejor inversión? Se va la respuesta que seas, no hay problema. Mi mejor inversión inmobiliaria, 100%. Ok, muy bien. Oye, ¿y la peor? Híjole, mano, qué preguntas, ¿eh? Qué bueno que ustedes no van Sencillas, pero- Qué bueno que ustedes no van a las ruedas de prensa de los partidos. Oye, No. ni en Chivas eran tan... No, definitivamente, mi peor inversión fue un negocio que tuve hace muchos años un negocio muy absurdo que hicimos que no prosperó. ¿No fue gasolineras VIP? No, no. te creas. No, del tipo, pero no. Del tipo, sí. Sí, pero no. Ok. O sea, mi peor inversión, sí. Un negocio. Un negocio sin sentido. Sí. Ok, bien. ¿A quién llamarías si quisieras invertir? Muy buena pregunta. Dependiendo, yo no creo en los expertos todólogos. Bien, de acuerdo. Dependiendo lo que quiera Qué invertir, bueno. De acuerdo. iría con la persona indicada, pero buscaría a los mejores. Otro Claro. concepto buenísimo, ¿eh? De repente, sí. Me invitaron a la bolsa, voy con mi compadre, el arquitecto. ¿Por? Sí. Sí, Y, claro. y se vale decir no sé. O sea, Sí, no le claro. entiendo, no sé. Hay un Sí. experto para todo. Donde quiera Hay un experto para sí, todo. Totalmente. Y hay instituciones serias para todo. Sí. Ya lo adelantabas, pero retomémoslo. ¿De cuánto fue tu primer pago? Bueno, en el fútbol Sí. fue de 781.30, ¿no? Ese es mi primer pago en el Sí, fútbol. Sí. Pero
Pues sí, fue mi primer pago. Y ya nos dijiste, porque, Sí. bueno, ¿qué hiciste con ese primer pago? Y ya me acuerdo que Lo ni enmarqué, cobraste, cabrón. Lo marcaste. Sí. Qué malo Ese sos sí para es- invertir que ni lo cobré. Sí, sí. Pero fíjate, el primero que nos dice eso, la Sí, mayoría tiene- Lo enmarqué. Tenemos qué mal, que cabrón. que invitar no sé quién a los hot dogs y otro que se fue a darle a su mamá no sé qué, otro que Sí. compró, no sé, Sí, se lo dio a Una cerveza. Exacto, sí. No, yo qué malo el marqué. Es más, me costó el marco. O sea, le perdí la. Le perdí. No, pero de verdad. Pero el fondo que pasa, Ah, o sea, sí, sí, ¿entiendes? sí, sí, Es- sí, entiendo, no entiendo. manches, Me sí, parece a sí. mí un concepto increíble por lo que representa ese primer pago, no por la No, cantidad, y sino la por lo conciencia que te hace, representa. o sea, Exacto. el aterrizarte a decir, puta, y el agradecer, porque me imagino que lo hiciste con un agradecimiento, de, este es el primero y dónde voy a llegar, esta es una motivación. Oye, Entonces, qué yo- padre, digo. Ahí lo Yo tengo, hice, sí. yo hice algo similar. Fíjate, el primer pago, a ver si no me desmiente mi mamá, pero según yo una parte se la di a mi mamá y ahora sí que mi primera chamba fue con Miguel Ayun Papá en la agencia de publicidad Ok. que él tiene. Y lo que yo guardé, porque lo tengo ahí, es el sobre y la nota. El dinero sí, ¿Sobre amarillo? el dinero sí me lo gasté, pero el sobre y la nota las conservo con mucho cariño y apenas estuve con él y mira. se lo enseñé. Mira. Entonces, ese valor Sí. simbólico que te da, qué bonito. Sí. Mira, pensando bien, le debí de haber sacado una copia y enmarcaba la Sí, copia. con eso. No te creas. Lo escaneabas y ya. No, qué bueno. La No, foto bien, con el bien, cheque. bien. Oye, algo que siempre quisiste comprar y que gracias a Dios lo pudiste hacer. Y a tu trabajo, por supuesto. Un departamento, una casa, sí, una propiedad. Sí. Muy bien. Tu peor gasto. Eso que digas, Nos han ¿será dicho que lo tenis, hice, caray? relojes, un Un caballo. carro, creo que Mi era la peor gasto- Lamborghini. Fue una pendejada porque compré un aparato reproductor MP3. Ajá. Ujú. Me costó $350. Había ahorrado yo como 6 meses para ese aparato reproductor. Que le grabé, Que creo estaban de moda. 100 Ajá. canciones. Sí. Y al mes salió el iPod. Sí. No. O sea, antes del iPhone. Fue una pendejada. No lo usé. Sí. Gasté toda mi lana. No me pude comprar el iPod. Claro. O sea, fue mi peor. Claro. Qué padre. Innovador, sí. Va, Dani. 9. Si pudieras viajar al pasado, ¿en qué invertirías? Con el conocimiento actual. Con el conocimiento actual, por supuesto. Definitivamente una parte hubiera invertido en cripto. Ajá. Y Sí, hubiera sí. vendido también cripto. O sea, yo hubiera Sí, entrado y Sí, le hubieras salido. entrado Sí, al sí. cripto, sí. Entonces, Y bien chao. raíz. También raíz siempre va por arriba. Sí, sí. Bien. ¿Algún consejo para los escuchas en tema financiero? Aquí ya nos diste muchos, entonces, bueno, pero ¿algún consejo así como de los básicos a alguien que no sabe nada de finanzas? No persigas el dinero. Sí, me gusta eso. Persigue Muy tu bien. propósito y el dinero te va a perseguir. Muy bien. Puta, me encanta esa. Me Oye, encanta ese. Digo, y la última la voy a ajustar un poquito porque es un consejo personal. También compártenlo. Pero hay mucha gente que nos ve y sí me lo han platicado. Hay gente que le cuesta trabajo incluso encontrar el propósito. No hay gente que dice, yo siempre quise ser entrenador, como tú. Nos decía el doctor Ortega, se paró a los 6 años a ser en doctor. primero de primaria y dijo, yo quiero ser doctor. Pero hay muchos jóvenes que nos ven y no saben para dónde va el propósito. ¿Algún consejo por ahí o algún consejo Sí. de vida? Mira, para encontrar un propósito, y lo trabajo mucho esto con las personas a las que les doy asesoría o las que estoy con ellos, tienes que encontrar tu elemento. Ujú. Y tu elemento es aquello en lo que eres bueno Ujú. y en lo que te gusta. Pues Ujú. cuando se juntan esas dos cosas, agregas valor. Sí, Ese es tu propósito. Entonces siéntate a escribirlo. ¿En qué soy muy bueno? sí. Y que me gusta, Ujú. ¿no? Y hoy en día se puede agregar valor de 10,000 formas, Sí, creando contenido, sí. hasta los gamers. Hoy en día ya hasta jugar una Te consola da. te da lana, Sí. ¿no? Sí. Pero volvemos al mismo. Si persigues la lana, No te va a llegar. No, sí, ya le sí. quitaste la pureza a tu propósito. Sí, totalmente. Muy cierto. Bien, qué padre Gracias. consejo, porque sí, creo que mucha gente puede estar no perdida, pero sí encontrando ese rumbo y de repente no saben por dónde. Y a veces pensamos que tiene que ser muy complejo o lo típico y como dices, a veces puede ser un hobby, o sea, un hobby que te da para poder hacer un propósito de vida Sí. donde vas a sumarle a la humanidad. Que eso Hoy es en lo día, que- cuando vives tu propósito, no importa el oficio, te puedes dedicar a 10,000 cosas. Yo mi propósito es despertar conciencias. Ujú. Y lo hago en una cancha de fútbol, escribiendo un libro, dando una conferencia, asesorando a una persona. Sí. Pues, me puedo dedicar el día de mañana a ser carpintero. Claro, y vas a Y mi seguir tu va a propósito, ser siempre lo sí. mismo. Y creo Ayudar a que los demás. parte de ese propósito es eso que vemos ahí. Ah, sí, el libro de Nos vemos en- Vientos, a ver, bueno, lo también. voy a acercar a la... O bueno, Sí. sí.
No sé cómo anda la tecnología, pero si le podemos hacer un acercamiento. Ya me confirmó producción desde Houston y ya está el acercamiento. El libro es Nos vemos en la cima. Platícanos un poquito más de este libro, Marcelo. Bueno, primero que nada, el libro no lo escribo desde la cima, porque yo no estoy en la cima. Es una analogía de la montaña. Okay. Son reflexiones para hablar de qué es el éxito, qué no es el éxito, qué es la felicidad y dónde sí está y dónde no está, cómo lograr el trabajo en equipo, cómo lograr tu mejor versión. Son temas muy profundos. Hay algunas analogías con el fútbol, pero no es un libro de fútbol, es un libro de la vida. Y utilizo la analogía de la montaña porque mi invitación que yo siempre hago a la gente es nos vemos en la cima. Lo que eso represente para cada quien, pero invitación es que nos veamos allá arriba algún día, en lo que sea. ¿No? Yo estoy en mi propio camino, tú en el tuyo, tú en el tuyo, y los que nos escuchan en el suyo. Pero hay que darle para vernos allá arriba algún día. Claro. Qué fregón. Por favor, nos lo tienes que firmar. Sí, para Capitán. Claro. Gracias. ¿Y dónde lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar, la editorial es de Porrúa, lo pueden encontrar en cualquier librería, también en Amazon, en Mercado Libre, en medios digitales. Afortunadamente tiene muy buena distribución. Qué bueno, y bueno, sí. espero que les guste. Sí, claro. Creo De que verdad, mucho hablábamos valor. ya de la inversión en uno mismo. De repente, en estos libros se encuentran unas respuestas que materias enteras en universidad no te van a aportar. Y mira que soy maestro de universidad. Las mías sí. Sí. Pero No, de verdad, gracias. un agasajo poder estar contigo, muchas Marcelo, gracias. conocerte más a fondo. Gracias por A todo mí este las- conocimiento. Las Hombre. personas, Osva, que genuinamente persiguen su sueño y que a lo mejor, a ver, yo también estuve en el mundo del fútbol y los que no fuimos jugadores, cuesta más trabajo y ver la pasión con la que lo haces y el siempre seguir tu sueño y generando valor y siendo una buena persona, eso yo lo respeto enormemente y te agradezco mucho que hayas querido compartir con nosotros. Sí. Fue muy enriquecedor. Gracias. Muy Sí, yo enriquecedor, también. la verdad. Yo también me fui. De hecho, ahorita que se acaba, quiero hacerles algunas preguntas porque me fui Sí. muy contento de Gracias, lo que Marcelo. hacen y muchas cosas. Claro, claro. Sí, no, esto es para sumar y yo agradezco, como lo dije al principio, el tiempo que nos dedican y todo expertise, todas estas cuestiones que ya vimos, que la gente creo que va a agradecer mucho y que, por ejemplo, ahora reflejado en ese libro, se lo recomiendo porque así como platicamos ahorita, pues imagínate todo lo que uno puede meter dentro de un libro y con toda la intención que lo hace Marcelo, y esto me imagino que Sí. ni va por el tema económico, No, regresamos a lo no. mismo, sigue siendo ese camino de poder ayudar a más gente, lo ha hecho como entrenador, lo ha hecho como directivo, lo ha hecho como persona que va y ayuda en labor social desde niño. Gracias, Yo muchas te conozco gracias. desde niño, entonces lo sé. Entonces, pues agradecer nada más, agradecer y a la Gracias. gente espero que les sirva. Estén atentos a nuestro contenido, a los cursos que traemos, a las personalidades que vamos trayendo y a toda esta energía que estamos sumando en este sentido positivo y creo que por algo sigue creciendo esto y agradecemos a todas las personas que nos suman de esa manera. Gracias, Dani. Gracias, Gracias, Osva. Gracias, Marcelo. Capitanes, dominen sus finanzas y ganen en la vida. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la cima. Nos vemos en la cima. Claro que sí.